Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar con África, específicamente vamos a seguir con los ambientes naturales. La clase pasada estuvimos viendo la parte de desiertos y hoy vamos a trabajar sobre selvas, sabanas y bosques. Este tipo de bioma o de ambiente natural se desarrolla en función, yo diría, de dos variables principales. Una son las precipitaciones y la otra las temperaturas. Eh, si tenemos en cuenta estas dos variables, entonces las temperaturas, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el continente africano prácticamente estaba dentro de los climas cálidos, en su mayoría, en la mayor parte de su territorio, y una pequeña porción en el norte y en el sur podría integrar los climas templados? Entonces, los climas cálidos van a predominar en gran parte del territorio africano, ¿sí? Además de la latitud, ¿no? En cuanto a la temperatura, el otro factor que corrige la latitud, ¿sí? Es el relieve. Por eso acá dice características del relieve. Es decir, las zonas más altas, como en esta zona del este, en toda esta zona de cordilleras, ¿se acuerdan que habíamos hablado del Valle del Rif y de la cordillera del este de África? Entonces vamos a ver que la temperatura disminuye con la altura. Por lo tanto, la altura, el relieve, va a actuar como un factor de corrección de la temperatura. Es decir, resumiendo, las mayores temperaturas dentro de África se van a dar en esta zona, ¿sí? Por tratarse de una zona ecuatorial, subecuatorial, ¿sí? En toda esta parte, que sería la cuenca del Congo, el Golfo de Guinea y el sector este que tenemos acá. Ustedes me van a decir, sí, pero en los desiertos durante el día hay temperaturas muy altas. Es verdad, en las zonas áridas hay mayor amplitud térmica, como dijimos en la clase anterior, y si bien durante el día puede sobrepasar ampliamente los 40-45 grados, la temperatura durante la noche baja inclusive a varios grados bajo cero. En cambio, en esta zona que nosotros estamos mirando hoy, que es la zona ecuatorial, toda esta parte, ¿no? De la cuenca del Congo, vuelvo a repetir, del Golfo de Guinea, la costa este, por ejemplo, toda esta zona de ribera sobre el Océano Índico, vamos a tener temperaturas constantes a lo largo de todo el año, temperaturas cálidas, un invierno que en la medida que nos acercamos al Ecuador prácticamente es inexistente, y a medida que avanzamos hacia el norte y hacia el sur del Ecuador, se van a empezar a notar las estaciones un poquito más marcadas. En cuanto a las precipitaciones, que es la otra variable que tenemos que analizar cuando hablamos de los biomas, entonces en toda esta zona ecuatorial tenemos las mayores precipitaciones. A medida que vamos hacia al norte o hacia el sur, las precipitaciones empiezan a estar concentradas en una estación que coincide con el verano. Hay que prestar atención en esta zona, lindante al desierto del Sahara, acá, un pequeño sectorcito que se llama el Sahel, que es una franja, ¿eh? Que es el límite o la frontera entre lo que serían los biomas de sabana y el desierto. Es una zona donde el Sahel, en esta parte que yo estoy señalando, donde avanza el desierto por mal manejo en algunos casos del suelo y por otra cuestión por problemas de cambios climáticos. ¿Sí? Bueno, entonces, dicho esto, podemos inferir que las zonas donde se van a ubicar tanto las selvas como las sabanas como los bosques es en toda esta porción central africana. Si ustedes tienen alguna duda, fíjense la cantidad de
de ríos y afluentes de esos ríos que hay en todo este sector, ¿sí? Inclusive el Nilo nace en la meseta de Abisinia, en este sector central. Es decir, si yo veo cursos de agua, puedo inferir que las precipitaciones son abundantes, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a ver, acá me faltó ponerle el nombre, es una selva. ¿Qué características tiene la selva? La selva, vamos a ver que hay una gran biodiversidad, la estratificación arbórea. ¿Qué quiere decir estratificación arbórea? Que voy a tener árboles de distintas alturas. Voy a tener una zona muy próxima al suelo, fíjense en estas imágenes, donde voy a encontrar helechos básicamente, se llaman helechos arborescentes, dada la altura que tienen estos helechos, que algunos que se ven acá, algunas son algunas palmeras también. La densidad es muy difícil de ingresar en esta zona. Ustedes fíjense, acá hay un señor que está transitando, pero lo hace por un curso de agua. Parece ser que es el único lugar donde yo puedo atravesar, ¿sí? La selva. Si no, de otra manera, es muy difícil de atravesarlas. Caso contrario, tengo que ir con un machete o con algo para ir rompiendo, porque es muy difícil de ingresar. Entonces, la densidad es la otra característica de la selva. En la primera imagen, si ustedes se fijan bien, van a encontrar lo que se llaman las lianas y las enredaderas, que son plantas trepadoras. ¿Se acuerdan que habíamos visto algo de eso el año pasado? Que tienen, si bien tienen una raíz en el suelo, van utilizando a las plantas, a los árboles, como soporte. De tal forma que es muy difícil ingresar en una selva. Por eso los animales que predominan son las aves, los insectos o algunos animales de pequeño porte, los que se llaman con hábitos arborícolas, como por ejemplo las distintas especies de monos, que son los que pueden ir de un árbol o de una copa de un árbol al otro. La sabana, ¿sí?, es una pradera con árboles y bosques. En una zona de sabana yo puedo tener algunos bosquecitos, es la primera imagen, ¿sí? Y tengo pradera, hay alternancia de bosque con pradera. ¿Qué características va a tener la sabana? Y va a depender de dónde va a estar ubicada. Si está en una zona limítrofe con una zona más desierta, entonces los árboles van a ser más leñosos, van a estar más separados. Si está más limítrofe a una zona de bosques o a una zona de selvas, entonces voy a tener pastizales más importantes o bosques más importantes. Estos arbolitos que ustedes ven acá son las acacias. Fíjense que en esta imagen es donde hay animales de gran porte. Entonces, si yo estoy viendo un elefante, una jirafa, una cebra, un hipopótamo, las manadas de ñus o de rinocerontes, estoy en un ámbito de sabana que tendrá, vuelvo a repetir, podrá tener mayor o menor densidad de vegetación según dónde está ubicada. Y por último, los bosques se diferencian tanto de la selva como de la sabana porque si bien predominan los árboles, predomina la vegetación arbórea, en general hay unas pocas especies que dominan en ese sector. Por eso son los más explotados comercialmente. No tienen ni tanta estratificación, ni la densidad, ni la biodiversidad de una selva. Acá ustedes ven una imagen, por ejemplo, donde les muestra cómo se está explotando, en este caso la imagen es de Senegal, para los palisandros, ¿sí? También la caoba, es decir, hay muchas especies de maderas que se explotan de los bosques africanos. China en este momento es uno de los países que más está demandando la madera de los bosques africanos. En algunos casos
se utilizan los bosques por la madera misma y en otro se deforesta para la agricultura. Fíjense un detalle, como el suelo realmente es muy arenoso. En esta imagen que tenemos acá, de tal forma que si yo saco la cobertura vegetal, ese suelo en pocos años termina siendo poco fértil, ¿sí? Salvo que yo lo fertilice o realice la práctica de riego, pero en la mayoría de los casos no está ocurriendo, por eso lo que yo les decía al inicio, que avanza las zonas desertificadas. Por eso se dice que avanza el desierto en África, porque en la medida que voy sacando esa cobertura vegetal, los desiertos se van ampliando, tanto la zona del Kalahari como la zona del desierto de Sahara. Van a acompañar a la clase de hoy dos videitos de una agencia de viajes que se llama Rino, me parece que se llama, para que ustedes vean cómo se muestran estos ambientes, que son muy visitados por el turismo, ¿sí? Para que tengan otra perspectiva. Por eso no voy a profundizar demasiado en ese tema, sino que vayan a ver esos pequeños videos que son de 3, 4 minutos, no son muy largos, ¿sí? Pero es la zona donde eh, eh, se practican los safaris para el avistaje de todos estos animales de la sabana africana, ¿sí? Así que recordemos esto, el turismo va a ver animales, pero va a recorrer un ambiente de sabana. Esos ambientes de sabana están ubicados en los extremos de la zona de selva y también en las zonas más altas. Si ustedes tienen, por ejemplo, ahora voy al mapa. Si ustedes tienen, por ejemplo, toda esta parte del este, por eso ustedes fíjense la zona de Tanzania, de Kenia, de Ruanda, de Uganda, son los más desarrollados turísticamente, porque en esta porción se puede encontrar desde zonas muy selváticas hasta distintos tipos de bosques según la altura y según la disponibilidad del relieve con respecto la disposición que tenga el relieve con respecto a las lluvias predominantes. Entonces, estos países son los que más han desarrollado el turismo. Por supuesto que también acá ustedes tienen la República Democrática del Congo, ¿sí? Tienen, bueno, Uganda, Angola, hay muchos países que están intentando desarrollar el turismo, pero los safaris se van a dar en este sector y en el sector de Sudáfrica con el Parque Nacional Kruger. Sudáfrica también, fíjense dónde está, si bien tiene una parte de desierto, también tiene una zona de sabana importante que es la que les da el hábitat a los animales de gran porte y esos los que son puestos a disposición del turista, sobre todo para los safaris fotográficos.